respondió rápidamente, dijo que ni el periodista ni el expresidente golpista habían solicitado permiso o autorización alguna. Se trata, sin duda, de una maniobra que está enmarcada en una estrategia de victimización internacional. ¿Quiénes son los nuevos asesores, los nuevos operadores de Castillo en el extranjero? Esto y más en el reportaje de José Luis Leiva y Walter Jiménez. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Hola, pegado. ¿Qué tal? Hola, pegado. ¿Cómo? ¿Qué tienes, hermano? Congresista, mire, No quiero, por favor, no quiero conversar. yo solamente quería consultarle ahora sobre el Consejo Plurinacional Tahuantinsuyo, congresista. Pasión Dávila Atanasio espera como rezando en la puerta de Elad Diroes. Suspendido del Congreso por su violencia, ha vuelto a la carga y ha fundado una nueva rediseñada Consigna Popular. ¡Pueblo Castillo, libertad! ¡Pueblo Castillo, libertad! Coordina desde el penal y busca cumplir los sueños del golpista Pedro Castillo. Somos del Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, que venimos trabajando para dar la verdadera reivindicación del Perú. En ese sentido, queremos dejar en claro, nosotros no estamos por el adelanto de elecciones, nosotros estamos por la restitución del presidente constitucional de la República, José Pedro Castillo Terrones. El nuevo plan castillista de liberación ahora es internacional. Se echó a andar públicamente esta semana y ahora incluye la restitución. Nosotros estamos por la restitución del presidente José Pedro Castillo Terrones. Una estrategia muy bien articulada ha nacido de las visitas a Pedro Castillo en Elad Diroes. Desde aquí le ha sacado provecho a un congresista suspendido, a un exministro de su gobierno, a sus abogados locales y ahora también internacionales. A través de ellos, el golpista del 7 de diciembre le quiere decir o hacer creer al mundo que él es una triste víctima. Me presentan como un monstruo. Soy el presidente del Perú. Una supuesta entrevista exclusiva a este medio español, vendida como la primera desde que está tras las rejas, presentó en sociedad un nuevo plan de revictimización 2023 con gira por Europa. ¿Es usted víctima de un complot? Sí, soy víctima de un complot. ¿Teme por su vida en este momento? Sí, temo por mi vida en este momento. Con preguntas que le colocaban la respuesta en la boca, Castillo se regocijó y presentó a sus más recientes defensores argentinos. El ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni. Yo no sé si la conducta que llevó a cabo es una conducta, sí, sería motivo de un juicio político, de una destitución política, pero no es un delito. Y su pupilo Guido Croxatto, abogado especialista en derechos humanos. Diría que él fue víctima de un golpe de Estado. Lo que hay que hacer es explicar este proceso. No voló ni una mosca después del discurso de Castillo. Fue más una proclama política crítica de un sistema que es un desastre. La nueva e importada estrategia castillista de liberación, sus artífices y sus argumentos que sirven para fabricar el plan internacional. Ahora, en Panorama. Desde Elad Diroes se quiere convertir a Pedro Castillo en símbolo de víctima. Para eso se ha conseguido abogados pesos pesados a nivel internacional. Obviamente, por sus limitaciones, todo peruano sabe que él no podría escribir esa entrevista, ni tampoco armar la partitura de víctima que se quiere tocar en Europa. Para el Perú le alcanza compasión. Primera estrategia, el no adelanto de elecciones y la restitución. Congresista,
¿Cómo está? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Hola, pegado. ¿Qué tal? Hola, pegado. ¿Qué tienes, hermano? Congresista, mire, No quiero, por favor, no quiero conversar. solamente quería consultarle ahora sobre el Consejo Plurinacional Tahuantinsuyo, congresista. Una bienvenida al violento estilo del congresista suspendido Pasión Dávila. El jueves, antes de visitar a Castillo en la Diroes, Dávila se negó con gritos a contarnos su rol 2023 como operador político del golpista. Congresista, solo para consultarle Por amablemente. favor, discúlpame. ¿Me respetas o no? No voy a dar una supuesto. declaración. Pero congresista, solamente... Por estos días es el hombre de las convocatorias. El 1 de febrero, Pasión Dávila dio vida al Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo. Este Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo ha nacido con el único objetivo de hacer respetar el voto popular que ha otorgado a nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Esta organización no ha nacido para convocar a elecciones inmediatas, no ha nacido para fortalecer los partidos políticos. Esta organización ha nacido para buscar la restitución de nuestro presidente Pedro Castillo, eso queremos dejar en claro. La consigna de Pasión enfatiza, por coyuntura y conveniencia, el no adelanto de elecciones, para que así la restitución de Castillo sea necesaria y a la vez la curul de Pasión se cuide. En su teoría, mientras más caos, más necesidad de restituir a Castillo. Por eso, Pasión felicita a quienes cometerán delitos. Debo desde acá felicitar que el día de mañana en Junín están cerrando toda la carretera central. Y con eso no estoy instigando, esa es la voluntad del pueblo. Tras el aliento de Pasión Dávila, Felicitar que el día de mañana en Junín están cerrando toda la carretera central. la carretera central quedó bloqueada hasta el 3 de febrero, casi 72 horas. Todo sea por el no adelanto de elecciones y restitución para salvar a Castillo de una sentencia. Por esto, probablemente Pasión Dávila se mantuvo callado en la Diroes. Segunda estrategia, la vacancia es nula y el golpe de Estado lo perpetró el Congreso, no Castillo. Si nos ajustamos a derecho y el procedimiento de vacancia es nulo, la nulidad en el derecho implica que se retrotraen los hechos a antes de la vulneración del derecho. El disfraz legal a lo absurdo. Además de Wilfredo Robles, Walter Ayala, exministro castillista, el rey de los amparos, es otro de los ejecutores de la falacia de la vacancia nula, bien orquestada por este preso de la Diroes. Para vacar a un presidente se necesita 104 votos, eso lo dice el reglamento en su artículo 89, inciso C. Dice 104 votos cuando se trata de una vacancia directa. Quiere decir ¿no? que no se han respetado los plazos, quiere decir ¿no? de que no se ha dado la notificación del derecho a la defensa. ¿no? Están estableciendo una falacia. No es que se haya hecho una vacancia directa, se ha hecho una vacancia por flagrancia, que es un tema diferente. El golpe de Estado se dio, ¿no? Todos hemos visto, no ha sido una ilusión ni requiere una pericia. Y al estar en plena comisión del delito, el Congreso procedió a vacarlo, requerían 87 votos, porque estaba en flagrancia. Mientras declaraba, Ayala consiguió repentinamente que le pongan cartelitos de fondo y hasta que lo cuiden del sol con una sombrilla. Esta es su monumental defensa por su ex jefe. Lo que yo pienso es que a Pedro Castillo el Parlamento le ha hecho un golpe de Estado o le estaba haciendo un golpe de Estado en ese momento y lo que él quiso fue de repente neutralizar lo que hizo. ¿Cómo el Parlamento le hace el golpe de Estado? El Parlamento, lamentablemente, y esto nos enseña la historia, A Pedro Castillo, no la historia, a Pedro Castillo. A la tercera moción de vacancia se le estaba dando un golpe de Estado al presidente. Lo que él hace es reaccionar y querer neutralizar. Ahora, si estuvo mal o estuvo bien... Eso que todavía no se había votado. Pero se estaba ya... Todavía no se había votado. Se estaba debatiendo en ese momento.
Ok, pero solo por debatir, Consumando el acto de golpe de Estado, y lo que hizo el presidente Castillo fue en ese momento querer neutralizar, leyendo un discurso de supuesta disolución del Congreso, lo cual nunca... Dijo disolución. Lo cual nunca se ejecutó. Pues para mí el señor Castillo debe ser nuevamente restituido al cargo, ¿no? Y por eso también que yo estoy asumiendo su defensa. Bien, el señor Walter Ayala. Ayala, luego de Pasión, es el segundo apóstol local de la restitución. Tercera estrategia, internacionalizar las mentiras. Gracias a sus operadores locales, Castillo contactó con estos dos abogados argentinos que fueron hasta la DIROES. El plan es claro, internacionalizarlo como víctima. ¿Cómo se estableció ese contacto con el equipo de abogados argentinos? Es una información confidencial. Este es Eugenio Zaffaroni, un jurista de 83 años, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex ministro de la Corte Suprema de Argentina, otrora defensor de Evo Morales. Llegó al Perú junto con su pupilo Guido Croxatto para cumplir con una gira de conferencias desde el 17 de enero. ¿Cuál es el argumento de este nuevo staff de abogados? Zaffaroni deslumbró en la emisora argentina Radio AM 750 el 2 de febrero último. En estas condiciones no es cierto que quiso dar un golpe de Estado a los Fujimori, no. Su discurso y la orden de cierre del Congreso sabía que no tenía ninguna eficacia. Era una actitud política, una suerte de proclama para que no lo echen por ningún motivo. Por ninguno de esos motivos se trató de algo así como salir con un que se vayan al carajo, en lugar de hacerlo con el rabo entre las patas acusado de cualquier cosa. 5 días después, el martes pasado, el propio Castillo, ahora bien asesorado, gozaba en esta entrevista de ensueño. Me presentan como un monstruo. Soy el presidente del Perú. Primera entrevista exclusiva tras las rejas que él seguramente no escribió. Surrealista, plagada de delirios, la publicó un portal español llamado El Salto. El martes pasado, Castillo presentó a sus abogados argentinos Zaffaroni y Croxatto en esta entrevista, en la que se deleitó con las preguntas que prácticamente le ponían la respuesta en la boca. ¿Es usted víctima de un complot? Sí, soy víctima de un complot. ¿Teme por su vida en este momento? Sí, temo por mi vida en este momento. Increíblemente, afirmó que el 7 de diciembre solo estaba dando rienda suelta a sus buenas intenciones y que nada era lo que parecía. Jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los nadies. Después del mensaje, lo primero que pensé es en mi familia. Yo fui a dejarlos a la Embajada de México. En ningún momento quería fugarme. Él no estaba aislándose, solo dejaba a su familia y con las mismas volvía. Hasta el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Castillo llamó para pedir asilo, pero a él le queda gasolina para la mentira internacional. Como parte del plan para los procesos penales, incluso limpió de polvo y paja para luego tirarle flores. ¿A quién? A Aníbal Torres. Después del mensaje a la nación, Aníbal Torres estaba muy confundido. Tenía un rostro desencajado, porque no comprendió por qué hice lo que hice. Aníbal Torres también y valientemente asumió mi defensa. En todo momento mostró firmeza y me supo guiar. Las mentiras se arman en concierto. Su nuevo abogado, Zaffaroni, ha dicho que la vacancia de Castillo se dio no por el golpe de Estado que todo el Perú vio, sino por la no renovación de las concesiones mineras. Escuchen. Pero, ¿por qué insistir en destituirlo ya definitivamente al fin del año pasado? Bueno, debemos señalar la verdadera causa. Este año 2023 vencen todas las concesiones de la privatización masiva de Fujimori y seguramente Castillo no era la persona indicada para renovarlas.
Castillo, precisamente en la complaciente entrevista, dice casi lo mismo. ¿Cuál es el papel de la oligarquía extractivista, neoliberal y capitalista? Ellos han jugado un papel golpista por temor a que les revisemos sus contratos. Yo estaba a punto de revisar todos los contratos de las empresas mineras extractivistas, neoliberales y capitalistas. Todos ellos han jugado un papel golpista. Puno, mi gobierno y yo queríamos rescatar el gas de Camisea y el litio de la región. Todo el problema tiene que ver con el litio. Y esto mismo es lo que repite Lourdes Huanca, la operadora de Castillo en Europa. Sabemos que lo tienen detenido al presidente porque él se enfrentó a decir que iba a revisar las concesiones mineras petroleras. El viernes, en la Comisión de Fiscalización, el jefe del INPE negó que algún periodista hubiera entrado a hacer una entrevista o que su flamante abogado Zaffaroni lo haya visitado. Este artículo, en concepto de la institución, ha sido redactado por este presunto autor desde una fantasía, una creatividad de él, seguramente con información que le han brindado, pero puedo asegurar con absoluta certeza que nunca ingresó al penal. Alguien ajeno o tal vez extranjero escribe un nuevo guión para este 2023, una entrevista inolvidable por las respuestas disparatadas para Perú, pero una entrevista útil para los fines de Castillo. Así, distorsionando los hechos, Castillo se hace ver ante la comunidad internacional como un secuestrado. Y le están creyendo. La verdad es que uno no deja de sorprenderse con esta estrategia que, caray, inventa una verdad paralela que solo puede creer o solo puede caber en la cabeza de Castillo y de sus colaboradores, lo decimos de esa manera. ¿Cuánto dinero se está moviendo para esta campaña que ahora es internacional? Una entrevista inventada, lo decía el presidente o jefe del INPE. No hubo una entrevista, eran preguntas escritas, preparadas a propósito para las respuestas que además nunca pronunció Castillo porque nunca ingresó un reportero a entrevistarlo. Es impresionante, pero sin duda un término que además ha calado en los últimos meses y es la autodenominada prensa alternativa, que también se ha convertido en un medio que usa los organizadores de esta estrategia de victimización que buscan imponer esta narrativa absurda y delirante. Castillo nunca cometió, de acuerdo a esa prensa alternativa y a estos operadores, nunca cometió un golpe. Él es